Me gustaría compartir con vosotros un texto que es muy conocido, no sé si diré algo que no hayáis escuchado ya con anterioridad. Eh, en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Es la parábola del sembrador, es un texto muy conocido. Vamos a dar lectura, pero antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a tener una breve oración. Señor y Padre, bendito Dios, nos acercamos a ti, Señor, en adoración. Señor, reconocemos que todo lo que somos, Señor, que todos los beneficios que hemos obtenido de la cruz del Calvario, Señor, han llenado nuestras vidas de bendición. Y Señor, te damos gracias por la salvación, por el perdón de los pecados, por la obra de tu Santo Espíritu que nos transforma continuamente más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Te damos gracias por todas las promesas y por la esperanza que tenemos de vida eterna y de nuevos cielos y nueva tierra. Y Señor, te rogamos que en esta mañana, esta reunión, Señor, esta congregación, en esta mañana, Señor, podamos escuchar tu voz, que no sea un domingo más, sino que sea un domingo en el que podamos decir que hemos tenido un encuentro contigo. Y Señor, que tu palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro ser y ha hecho esa obra maravillosa para la cual tú la envías. Señor, confiando en ti, descansando en la obra de tu Santo Espíritu y rogándote que tú nos ministres, Señor, confiamos en la exposición de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos presidas, nos dirijas y nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura al texto, el texto que comienza en el versículo 4, Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y cuando se reunió una inmensa muchedumbre, pues las gentes de la ciudad tras ciudad venían acudiendo a él, les habló por parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre terreno pedregoso, y habiendo brotado se secó, pero por no tener humedad. Otra cayó en medio de las espinas, y creciendo juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y habiendo crecido dio fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas exclamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Y él dijo: a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vea y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto el camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por un tiempo, pero una expectativa mesiánica y todo el mundo estaba esperando a este Mesías. Jesús parecía que iba a ser este Mesías y la gente venía de todas partes a escucharle, ¿no? Esto es como si viésemos a una multitud llegando al Nou Camp para ver jugar al Barcelona o al Madrid, quizá en Málaga, ¿no? ¿Vale? Toda esta gente que viene a este evento, a ver a Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué tiene que decir Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús, no? Y ahí tenemos a parejas, a familias con niños, a personas de diferentes edades, una multitud que se congrega para escuchar
y ver a Jesús, a este personaje tan popular que parece que es el Mesías esperado, tan esperado, ¿no? Adolescentes que traen sus parejas, muchos vienen porque están enfermos o están discapacitados y esperan que Jesús pueda hacer una obra, pueda sanarles, ¿verdad? Otros se acercan porque están aburridos y sienten curiosidad, seguro que Jesús les va a hacer algo excepcional. En aquellos tiempos no había ni cine, no había dónde ir, pues Jesús era una atracción también para muchos, esa es la verdad, ¿no? Como digo, algunos no sabían ni por qué venían, simplemente venían porque venía la gente, como hoy en día, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde vas? ¿Dónde va todo el mundo? Vamos nosotros a ver a ver qué sucede allí, ¿no? A pesar de todo, y a pesar de las diferentes motivaciones que tienen las personas para ir a ver a Jesús y para congregarse en aquel lugar, había una palabra que les intrigaba a todos y que era la que causaba, ¿verdad?, todo este interés, ¿no? Y esa palabra era el reino. Jesús hablaba del reino. Y lo que esperaban los israelitas era al rey, al Mesías. Entonces esa palabra, el reino, era una palabra clave, una palabra que sin duda alguna atraía a las multitudes. Será en el rey, él habla del reino, ¿no? ¿Vale? Y entonces esta parábola nos habla de cómo avanza este reino. ¿Cuál es la estrategia divina de Dios para implantar el reino, para extender el reino? Y la parábola del sembrador, este es el propósito, ¿no? ¿Verdad? La semilla es la herramienta que Dios usa para extender su reino. Y lo que podemos preguntarnos es cómo avanza este reino, ¿no? ¿Cuál es el plan de Jesús? Si Él es el Mesías, ¿qué va a hacer? ¿Va a congregar un ejército? ¿Este reino se va a extender al sonar de los tambores? ¿Verdad? ¿Cómo va a hacer Jesús para extender su reino, para instalar su reino? Y esta parábola nos da la clave, ¿no? Comenzamos con este anuncio acerca del reino de Dios. Los poderes del mal huyen al verle, ¿verdad? Tiene poder, tiene autoridad. Este Mesías, los demonios son expulsados, los cojos son sanados, los ciegos ven y las señales mesiánicas son evidentes. Entonces muchos efectivamente vienen a escucharle, vienen a verle porque hay señales que avalan que él pueda ser el Mesías, ¿no? Pero como decía, ¿cómo va a ser el mundo transformado por este Mesías? ¿Cómo se va el reino de Dios a extender, verdad? ¿Qué método va a usar, ¿no? ¿Cómo podrá ser el mundo transformado? ¿Cómo vendrá este reino? ¿Qué estrategia usará Jesús para precipitar esta decisiva transformación del mundo? Levantará un ejército, como he dicho antes, de ángeles y marchará sobre Jerusalén o sobre Roma e impondrá su voluntad. Hará que descienda fuego sobrenatural del cielo, ¿verdad?, que consuma a sus enemigos. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a usar el Mesías, el Rey, para imponer su reino? El reino de Dios, nos dice esta parábola, llegará en 3 fases distintas. Esta es una parábola que nos habla de cómo cómo Jesús va a extender su reino, ¿no? Primero, hay un tiempo para plantar. Hay un tiempo para plantar. Y este Mesías viene para plantar la semilla. La semilla es la herramienta fundamental de la extensión de este reino, ¿no? Y así como el Mesías llega de incógnito, porque es verdad, cuando sus vecinos le ven, dice, no es José, el hijo, o no es José, perdón, no es Jesús, el hijo de José, el carpintero y de María, ¿no? Viene de incógnito, no aparece como un rey en su grandeza, en su gloria, ¿no? Sino que realmente viene de incógnito, ¿no? Ocultando su identidad a fin de plantar la semilla del reino en el corazón de unos pocos discípulos escogidos, ¿no? Y cuando pensamos en el ministerio terrenal de Jesús, no fue un ministerio impresionante, ¿no? Es verdad que multitudes le siguieron y así como las multitudes le siguieron, también le abandonaron, ¿verdad? Pero vino a plantar esa semilla en 12 corazones y en 120 que le estaban esperando, ¿verdad? Que descendiese el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces el ministerio terrenal de Jesús aparentemente era un ministerio que no tuvo demasiado éxito, no fue multitudinario, pero el Señor plantó la semilla en los corazones de aquellos que iban al mismo tiempo a plantar esa semilla. Por lo tanto, plantar. Y esto es lo que la Iglesia está llamada a hacer. La pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin último del hombre, no?
Y esa pregunta, esa respuesta tan bonita dice, el fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Entonces podríamos decir, ¿cuál es el primer objetivo, el primer propósito de la iglesia o tuyo y mío como creyentes? Glorificar a Dios. Y la segunda parte, que incluso me gusta más, disfrutar de Dios. Disfrutar de Dios. Es decir, nuestra profesión cristiana, nuestro compromiso cristiano, nuestro compromiso con la iglesia no es una carga, debería ser un disfrute. Glorificar a Dios, disfrutar de Él. Y el segundo propósito, si me permitís decirlo, para la iglesia sería plantar, continuar con esta extensión, esta plantación, ¿verdad? De la semilla, ¿verdad? Hacer que el reino de Dios se extienda, plantar esta semilla en otros, ¿no? Por lo tanto, la primera fase del reino de Dios es la plantación. Tenemos que plantar, tenemos que sembrar la semilla del reino en los corazones de las personas que nos rodean, donde Dios lo permita, en nuestros trabajos, de diferentes formas, ¿no? Usamos diferentes métodos para predicar, para evangelizar, y tenemos que continuar con esta labor, porque así es como Dios quiere que el reino venga y el reino se extienda. Primero plantando. Después hay una siguiente fase, que es la fase de crecimiento. Todo lo que plantas, esperas de que crezca, ¿verdad? Y no sé si algunos sois de campo, tenéis, yo tengo en la iglesia varias personas que tienen pues aguacates o tienen, ¿no?, alguna plantación, ¿no? Entonces, el que planta, el que siembra, espera que haya un crecimiento y que haya fruto, ¿verdad?, de esa labor. Entonces, lo mismo el Señor espera, ¿no? Habrá un periodo de crecimiento, esa semilla se multiplica por medio del testimonio, fertilizando otras vidas hasta que las esporas del reino sean distribuidas por todo el mundo. Y es increíble el crecimiento de la iglesia cristiana. Hoy muchos agoreros, pero bueno, negativos, ¿no?, nos dicen, mira, la iglesia va a menos. Europa cada vez es más difícil. Sí, es cierto que cada vez es más difícil en Europa y tenemos que hacer un doble esfuerzo en Europa, pero la iglesia no ha dejado de crecer ni dejará de crecer. El crecimiento de la iglesia en países de Sudamérica, el crecimiento de la iglesia en países asiáticos, el crecimiento de la iglesia en países de África es impresionante, es imparable, ha sido imparable y es imparable. Y nosotros tenemos que volver a retomar el testigo. En España nosotros somos más que nunca hemos sido. No penséis que no dice, que la iglesia... No, en España hoy en día somos más de los que nunca hemos sido, ¿vale? Entonces tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. O si no, podemos decir, veo la copa rebosando, ¿no? ¿Vale? El optimismo que el Señor y su palabra nos tiene que dar. Por lo tanto, hay un tiempo para plantar. Nosotros estamos en ese tiempo de plantar, de sembrar. También estamos en un tiempo de cosechar. Yo estoy en Almuñécar, plantamos la iglesia hace 20 años, había 4 o 5 señoras, hoy somos muchos más, ha pasado mucha gente por allí. Estamos en un tiempo de plantar y estamos en un tiempo de recoger también. Estamos en un tiempo en el cual también vemos crecimiento, ¿verdad? Y si vemos en la historia de la iglesia, estos 12 más los 120, ¿cuántos millones? Fijaros, esta semilla, esta es una semilla que no defrauda. Este es un reino que no tiene puertas, no se le puede poner puertas al mar, decimos, ¿no? No se le puede poner puertas al reino de Dios. La iglesia crece, la iglesia alcanza a muchos, la iglesia, ¿verdad?, será al final vindicada, ¿no? Y habrá un tiempo de cosecha. También cosechamos hoy en día, pero habrá una cosecha última y final, ¿verdad? En medio de la aclamación pública universal para cosechar el fruto de la semilla que ha sido sembrada y manifestar plenamente el reino de Dios. El reino de Dios ya se ha acercado, el reino de Dios está en medio nuestro, la iglesia es parte del reino de Dios, somos súbditos del rey, el reino se está extendiendo y llegará un momento en que el reino sea establecido finalmente. Y sabemos cuál es ese día, ¿no? Es un día también que nadie puede evitar. Es el día en el cual el Señor vuelva en gloria, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y establecerá de una y para siempre su reino.
nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia, donde mora el Rey y donde morará su pueblo con él por toda la eternidad. Hasta ese momento nos toca plantar, ¿verdad? Con perseverancia, y nos toca esperar, sembrar. ¿Cómo vendrá el reino entonces? El instrumento vital por el cual el mundo del reino es sembrado en el mismo centro del mundo es la predicación del Evangelio. Nosotros hacemos muchas cosas en Almuñécar, ciertamente. Bueno, tenemos como vosotros clases de costura, hemos tenido pilates, bueno, hacemos multitud de cosas. Tenemos la radio, 6 programas en la radio cada día, en radios comerciales, no son cristianas, ¿no? Hacemos multitud de cosas, hemos tenido conciertos en la Casa de la Cultura, somos muy activos en la evangelización, intentamos ser originales también, ¿no? Probar nuevas cosas, no nos asusta, probar nuevas cosas para intentar sembrar la semilla en los que nos rodean. Pero, ¿qué quería decir? Con esto tenemos lo que no podemos dejar de hacer, lo que no podemos dejar de hacer en todas nuestras actividades es predicar el Evangelio. Todas las actividades que hacemos tiene que haber una parte donde el Evangelio sea anunciado. Entonces, todo lo que hacemos hay una parte donde a la gente le explicamos, ¿no? Le contamos lo que Jesús ha hecho, ¿no? ¿Vale? Y decimos, mira lo importante que es el Evangelio. Fíjate lo que Jesús ha hecho. Nadie ha hablado como Él, nadie ha vivido como Él, no hay nadie como Él. Entonces no podemos dejar de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la semilla, esa palabra es la semilla por la cual Dios quiere hacer extender su reino. ¿Cómo vendrá el reino? Mediante la predicación del Evangelio. Tristemente la Iglesia, a través de los siglos, no siempre ha creído esto, ¿no? Y entonces a veces somos activistas, nosotros somos en positivo también activistas, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra y la predicación tiene que tener su lugar fundamental, central, porque Dios es el medio que quiere usar. Podemos hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de hacer esto, de predicar el Evangelio. Y muchas veces la Iglesia se ha olvidado de hacer esto, ¿no? Y dice, no, es que la gente ya no quiere escuchar, es que eso aburre a la gente, es que mejor vamos a hacer otras cosas y ya hablaremos. No, tenemos que hablar. Hay que pedirle sabiduría al Señor, cómo hablar, ¿no? Tenemos que hablar a las personas con compasión, con misericordia, con humildad. No somos mejores que nadie, no nos creemos mejores que nadie, ¿verdad? Luchamos y tenemos problemas como los demás, es bueno que la gente nos vea tal como somos, pero tenemos algo especial, los creyentes. Es el Evangelio. Es esta semilla que cuando entra en un corazón tiene todo el potencial y todo el poder para transformarlo, para hacer crecer la vida de Dios en la persona, ¿verdad? Para impartir vida y para dar fruto a su tiempo. La Iglesia a través de los siglos no siempre ha querido esto, y una y otra vez hay cosas que han usurpado el primer lugar que la palabra debería haber tenido en la Iglesia cristiana. Por ejemplo, el sacramentalismo. Hay iglesias que son más sacramentales, ¿no? Y entonces donde se le da más importancia a la Eucaristía o a ciertos sacramentos que a la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? No está. Y entonces después nos preguntamos, ¿y por qué no hay vida? No hay vida porque la semilla que puede producirla no está. Y puedes tener los sacramentos, y puedes tener la Eucaristía, y puedes tener lo que tú quieras, pero como falta lo que imparte vida, como falta la semilla, ¿verdad? No hay vida. No hay vida en esos lugares, ¿no? Tenemos otras iglesias donde el primer lugar, aquí por ejemplo, en nuestras iglesias, ¿cuál es el lugar central? Pero es el lugar de la adoración y el lugar de la palabra. Y esto tiene una pedagogía, ¿verdad? Porque decimos, ese lugar es importante, la palabra es importante, ¿verdad? No es el altar, es el púlpito. Pero ¿en cuántas iglesias el altar ha ocupado el lugar del púlpito? ¿Verdad? Entonces, porque se han desviado de realmente lo que es importante, ¿no? Lo que es importante. La nueva sociedad para nosotros también como creyentes no vendrá por decretos de un gobierno. A veces pensamos, si gobernase si gobernase el otro, si tuviésemos esta ley, si tuviésemos la otra ley. Bueno, las leyes están bien, ¿no? ¿Vale? Pero lo que va a cambiar el mundo, lo que va a cambiar los corazones, lo que va a cambiar nuestras vidas y nuestras familias, lo que va a cambiar nuestros vecindarios, no van a ser las leyes de ningún partido, ni ningún decreto. Es el medio que Dios ha establecido para hacerlo, que es la semilla de la palabra de Dios. Esto es lo que puede cambiar. Lo demás,
pues puede ayudar, ¿no? Pero es parte de la gracia común de Dios, pero es la gracia especial, es la semilla de Dios la que necesitamos en los corazones y en nuestras familias, en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Por lo tanto, la Iglesia debe estar involucrada completamente en este trabajo de siembra, ¿no? Que es un trabajo maravilloso de sembrar la palabra de Dios. Jesús estaba familiarizado, sin duda alguna, con la política revolucionaria de su tiempo. Era un Galileo. Galilea era una zona muy conflictiva en aquel tiempo, ¿no? El movimiento celote, el movimiento de resistencia contra los romanos en Galilea tenía un lugar donde era bienvenido, pero las tácticas de los celotes y las tácticas revolucionarias y la táctica política no era la táctica que Jesús optó, por la cual optó, ¿no? Era una semilla equivocada y él lo sabía, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. La palabra debe ser oída de los labios de los discípulos, ¿verdad? Y lo triste en aquellos discípulos es que se pasaron 3 años con Jesús y no llegaron a entender hasta el momento de su resurrección que Jesús no venía para imponer su reino. No era el rey que venía para gobernar y expulsar a los romanos y hacer que todas las promesas mesiánicas se cumpliesen en aquel momento, sino que él venía para traer esa semilla, ¿verdad? Para iniciar ese momento de plantación, ¿no? ¿Qué es esta semilla? ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Hay cambios sociales, ¿no? Cuando alguien se convierte, ¿no? Alguien me comentaba que en Gales, por ejemplo, en la zona minera, en el último avivamiento a principios del siglo pasado, ¿no? Hubo un gran avivamiento en la zona de Gales y entonces había minas y los que hacían los mineros al salir de trabajar es ir salvar. Entonces había más bares, que había bares en todas partes, ¿no? Bueno, cuando los predicadores del Evangelio fueron allí, cuando se predicó el Evangelio allí, cuando Dios obró con poder y hubo un avivamiento en aquella zona, esos bares se cerraron y se abrieron capillas. Y cuando uno visita esa zona de Gales, todavía lo que pasa es que ahora están cerradas, ¿no? Pero puede ver que en una calle hay hasta 5 y 6 iglesias. Hay una iglesia presbiteriana, una iglesia metodista, una iglesia bautista, hay iglesias de todos colores, en una misma calle, ¿no? Y en un pueblo pequeño pues había 20 iglesias, ¿no? Claro, era un fruto de la obra de Dios, era un fruto de esta semilla de la palabra de Dios sembrada en los corazones de aquellos mineros, ¿no? Entonces hay cambios sociales, hay cambios en las personas, pero es cuando la semilla es sembrada. Cuando la semilla es sembrada. El Señor nos dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Es una semilla que apela a nuestra pecaminosidad, a nuestra necesidad, a la necesidad de arrepentimiento y a la necesidad de cambios profundos en nuestro corazón y en nuestras vidas. No es solamente cambiar externamente, sino que esa semilla tiene el poder de crecer en nosotros desde lo más profundo hacia afuera, ¿verdad? Y producir los frutos necesarios. Bueno, los que predicamos y vosotros, los que tenéis, que lleváis aquí años también predicando, no os voy a decir nada nuevo a esta iglesia, ¿no? ¿Verdad? Cuántos fracasos hay de camino, cuántas decepciones, ¿no? A veces uno llora, uno llega a casa y dice: fíjate tú, cuánto hemos invertido en esta familia, cuánto hemos invertido en esta persona y fíjate lo que ha pasado, ¿no? ¿Vale? Esto es parte del trabajo, pero no tiene que desanimarnos, es parte de sembrar, es parte del trabajo, es parte de este plantar, de este distribuir esta semilla. El fracaso y la decepción son inevitables. El realismo es importante también para nosotros, ¿no? Cuando hacemos esto, sabemos que va a haber una parte de la semilla que no dé fruto, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Observemos cuidadosamente cómo Jesús relata esta historia. Él describe una siembra homogénea. Se siembra la semilla en todos los corazones, no todos los corazones producen fruto, ¿vale? 4 diferentes suelos. La calidad del suelo y no la experiencia del sembrador es la que determina la cosecha. Gran ánimo para nosotros. No es la experiencia del predicador, no es la experiencia del sembrador la que va a producir el éxito, sino el corazón del que la recibe, ¿vale? Entonces, ánimo. Mucha gente me dice: no, pero yo qué voy a predicar, yo es que no sé, yo es que no he estudiado como tú, yo es que no soy pastor. Da igual. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que hablar del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él?
¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que promete? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo Él es la verdad? ¿Cómo Él es el camino? Es Jesús, no es otro. El Evangelio es hablar del Señor Jesucristo. Creo que todos podemos hablar del Señor Jesucristo, ¿verdad? No tenemos que hablar del arrebatamiento, del milenio, de nada de esto, ¿no? Y perdernos por ahí. No, hay que hablar de Jesús de Nazaret. Hay que hablar de esa cruz del Gólgota. Hay que hablar de ese amor de Dios en el Señor Jesucristo. Hay que hablar de su vida perfecta, de su amor, su compasión, ¿verdad? Su búsqueda incesante de los pecadores, de los necesitados. Hay que hablar solamente de Él. Nos dice que una parte cayó sobre la piedra, ¿no? Y observemos cuidadosamente cómo Jesús relata esta historia, ¿no? No nos gusta esto, nos roba una de nuestras mejores excusas para no creer el Evangelio. Muchas veces la gente dice, no, es que el predicador no era bueno, no he entendido. No, no, el problema lo tienes tú. No vamos a decir a nadie esto, ¿no? Pero el problema es de la persona, el problema es de su corazón, no es del predicador. No sé si conocer la historia de Spurgeon, este príncipe de los predicadores, ¿no? Dice que se convirtió con el peor predicador y la peor predicación de su vida. Iba corriendo para su casa, era tarde, era de noche, era un día muy desapacible, estaba lloviendo, muy oscuro, ya era tarde, encontró cobijo en la entrada de una iglesia, entró en la iglesia, se sentó en el último banco, había poca gente, era una reunión de semana, estaba predicando a alguien allí y con una sola palabra el Señor le tocó. Y él recordaba y dice, mira, aquel no era un gran predicador, la palabra no sé si estaba incluso fuera de contexto, pero esa semilla tiene poder. Y esa semilla fue plantada en el corazón de Spurgeon y fijaros lo que Dios hizo con este hombre, ¿no? Entonces tenemos que ganar confianza y retomar la confianza en el poder de esta semilla, de esta palabra que es viva y es eficaz. No depende de nosotros, depende de la calidad y depende del potencial que la semilla misma contiene. Es la tierra la que marca la diferencia. La fertilidad espiritual no descansa en el don o en la habilidad del predicador. Gloria a Dios, gracias Señor, ¿no? Porque no todos somos Spurgeon, ¿no? Entonces los predicadores decimos, pues gracias Señor, intentamos prepararlo lo mejor posible, intentamos hacer lo mejor posible, intentamos comunicar lo más claramente posible, pero gracias Señor que no descansa en nosotros la habilidad de poder tocar los corazones, ¿no? Es una obra soberana, una obra misteriosa, una obra maravillosa, una obra sorprendente, la obra de la conversión, ¿no? Después de años en el Evangelio, sirviendo al Señor, yo cada vez me asombro más cuando alguien conoce al Señor, se convierte, ¿no? Es decir, porque ves que tú no puedes, no podemos. Dios sí, la semilla sí, y tenemos que confiar en eso, no en nosotros, sino en Él. Por esta razón el Señor debe anticiparnos tres diferentes categorías de decepción, ¿vale? Tres decepciones. No quiero decepcionaros, hoy no quiero desanimaros, pero vamos a hablar de tres motivos que nos pueden decepcionar o tres situaciones, ¿no? Primeramente, unos son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, Lucas 8:12. Algunos de los que vienen a escuchar a Jesús, venían a escuchar a Jesús, tenían los corazones previamente duros. No todo el que viene a escuchar a Jesús tiene la disposición de abrir su corazón. Ahí lo tenemos en los fariseos. Los fariseos, los escribas, muchos venían a escuchar a Jesús. ¿Para qué? A ver qué decía Jesús, a ver si algo les conmovía, a ver si aprendían algo nuevo. No, venían ya previamente con sus corazones cerrados en banda. No querían aprender nada de Jesús. No venían con ninguna actitud de creer. Por eso la gente, cuando se acerca a la iglesia, decimos, mira, abra usted su corazón. Deje usted los prejuicios si puede a la puerta. Escuche usted a ver si Dios le sorprende. Pero la actitud también en la escucha es importante, creamos o no, ¿verdad? Porque los fariseos y los escribas ya venían con una actitud de no escuchar a Jesús, ¿verdad? De no aprender nada de Él. Quizás el orgullo intelectual les lleva a muchos, dicen, no pensará seriamente que voy a creerme esto, ¿verdad? O la resistencia al cambio, ¿no? Hay gente que dice, no, me cuentes a mí la Biblia, ¿qué me vas a decir a mí de la Biblia, ¿no? Si vienes con un prejuicio en contra de la Biblia, aún así el Señor
puede hacer algo, ¿no? Pero es verdad que muchos vienen con prejuicios. O de resistencia al cambio, no voy a dejar de hacer lo que hago porque tú lo digas o porque la Biblia lo diga, ¿verdad? Otros porque quieren ser buenas personas, ¿no? Le decimos aquí, oye, todos somos pecadores, tenemos necesidad del Señor. No, hombre, sí, pero unos más que otros, ¿no? Tú más que yo. O lo que es bueno para ti, quizá no es bueno para mí, ¿no? Yo un pecador, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Esto, ¿no? Otro nos dice, mira, esto no es lo mío, está muy bien, me gusta Jesús, la Biblia me parece muy bien también, pero yo prefiero el yoga, hay otras cosas, ¿no? Entonces, no todo el mundo que viene a escuchar la palabra viene con la misma actitud. Aún así, el Señor puede sorprendernos y nos sorprende, ¿vale? Pero es verdad que en la audiencia hay personas que se acercan a la palabra con escepticismo, incluso más allá, con dureza en su corazón, incluso podríamos ir más allá, con rechazo previo. Y si tú vienes a escuchar a alguien ya con un rechazo, no vas a escuchar nada, ¿verdad? Sus prejuicios se van a confirmar seguramente. Supongo que pensarían, y muchas personas piensan que son más inteligentes, más sofisticados que nosotros, no se van a tomar en serio esto del reino de Dios, de que Jesús sea el rey o que Jesús pudiese ser Dios, ¿no? Ellos son más sofisticados que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero fijámonos que Jesús, a quien identifica como el promotor de todas estas ideas, es a el diablo, ¿vale? Y entonces también se dice, pero ¿crees en el diablo? ¿Cómo crees en el diablo? Bueno, pues esta parábola nos dice que el diablo juega un papel importante cuando sembramos la palabra en el corazón de las personas, porque él es el que pone todo este tipo de cosas. ¿Conocéis a C.S. Lewis, este escritor que escribió las Crónicas de Narnia y otros libros, ¿no? Pero tiene un libro que es un libro de cabecera, que se puede usar incluso de devocional, que es Las cartas del diablo a mi sobrino, y es un libro genial, es un libro estupendo, ¿no? Es un libro que fue confeccionado con programas de radio que él tenía en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, año 42 o así, ¿no? Y él tenía estos programas en la BBC y contaba esas historias, ¿no? Poniéndose en la piel de un joven diablo que estaba siendo enseñado, entrenado por su tío, ¿no? ¿Vale? Para engañar las almas y esto. Y es un libro de gran utilidad, porque la verdad es que él tuvo que dejar de hacer esos programas porque decía que le afectaba ya, ¿no? Ponerse en el lugar, pues, de un diablo para engañar, ¿no? Pero es verdad que el diablo juega un papel importante en esto, ¿no? Y el que pone en el corazón de las personas también este tipo de actitudes es sin duda alguna el diablo, ¿no? En este libro se cuenta la historia de alguien que entra por primera vez en la iglesia y se sienta en un banco, ¿no? Y entonces ve a sus vecinos y ve al carnicero, al que le compra la carne, que no le cae muy simpático, y entra alguien en la iglesia y el suelo es de madera y esto pues hace todo un ruido, ¿no? Que le molesta, y después ve cantar y la iglesia no canta muy bien aquellos himnos tan antiguos que no entiende ninguna la letra de aquellos himnos en un libro tan viejo, ¿no? Y todo aquello le parece tan ridículo que decide abandonar la iglesia, ¿vale? Y no volver. Y entonces C.S. Lewis nos dice, bueno, ¿y quién pone este tipo de cosas en la mente de este hombre, ¿no? Ver su vecino que no le saluda, ver al carnicero, pues el diablo juega un papel también como oposición, ¿no? A la extensión del reino, ¿no? Nos dice también la parábola la que cayó sobre la piedra, ¿no? Y estos son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Otros en la multitud que va a ver a Jesús aquel día hay una decisión superficial, hay un entusiasmo inicial que no permanece, hay una respuesta que es pura emoción, el mismo tipo de entusiasmo que se experimenta si vas a ver, si te gusta el fútbol, yo no soy futbolero, pero es que van les gusta el fútbol y están ahí con 4 o 5 y empiezan, venga, vamos, y ya te ves ahí, ¿no? En la misma dinámica, ¿no? O los que somos más emocionales y vemos una película de Hollywood y hay 4 escenas ahí un poco y pues te cae la lágrima, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es el emocionalismo, la emoción que surge en ciertos momentos. Y también había personas que iban a ver a Jesús y se emocionaban, ¿vale? Vían a Jesús sanando a un enfermo, vían a Jesús haciendo una buena obra, vían el amor, la compasión de Jesús, ¿no? Y se emocionaban y decían, pues yo quiero seguir a Jesús. Pero eso no continuaba, ¿verdad? No era algo que tuviese una continuidad, ¿no? Vale, reciben la palabra con gozo,
¿verdad? Pero no perseveran, no perseveran. Cuando las circunstancias cambian, cuando la adrenalina baja, cuando la intoxicación del momento se desvanece, se sienten desengañados. Y entonces decían, hombre, pues yo pensé que el cristianismo iba a ser sentirme siempre así, tan bien, ¿no? Sentir al Señor conmigo, ¿no? Ver cómo pensé que los problemas, que iba a vivir diferente que los demás. Y nos damos cuenta de que los cristianos estamos sujetos a la misma problemática de las personas que nos rodean. Nosotros también nos deprimimos, nosotros también nos sentimos solos, nosotros tenemos también problemas en casa, nosotros también tenemos luchas con nuestros hijos, nosotros también tenemos luchas en el trabajo, la enfermedad también llama a nuestra puerta. Las circunstancias también, estamos expuestos a todas las circunstancias que están expuestos todos los que nos rodean. Pero hay una cosa diferente, el Señor está con nosotros. A pesar de todas las circunstancias que puedan suceder en mi vida, yo tengo que estar seguro de que el Señor me ama, el Señor no me abandona y en Él es mi refugio, es mi ancla, es mi todo. Y esa es la fe, ¿no? Cuando las cosas van bien, nos alegramos, disfrutamos, compartimos y lo compartimos, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, es el momento de agarrarse al Señor. Es el momento de decir, mira, a pesar de todo, aunque parece que todo está en contra de mí, aunque parece que todas las cosas me salen mal, aún así el Señor me ama. El Señor no se ha olvidado de mí. No vivimos solamente por las emociones. Las emociones que son pasajeras. Ahora te emocionas y estás arriba del todo y mañana te levantas por la mañana y no sabes qué te pasa y dices, pues hoy estoy de bajón. ¿O no es verdad? Entonces no podemos vivir confiando en esas emociones. Tenemos que vivir confiando en el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y sus promesas están ahí, permanecen siempre. ¿Verdad? Él es en el que tenemos que confiar. No tenían raíces. Creyeron por un tiempo, pero cuando fueron probados, apostataron. Pasaron por las clases bautismales o de confirmación, estuvieron involucrados en la iglesia, pero después de 6 meses nadie les volvió a ver. Y nos parte el corazón. Y yo como pastor me rompe el corazón. Cuando estoy con una familia y veo y me entusiasmo y digo, pues mira, están ahí ya, parece que van a conocer al Señor, parece que el Señor, ¿no? Y entonces pasa esto. Ya, pero es que esto es así, hermanos. Y no hay que desanimarse, esto es así. Bueno, hay que seguir sintiéndolo por las personas, ¿no? Hay que sentir tristeza y tiene que dolernos, ¿no? Porque servimos a las personas y vivimos para servir a otros, ¿no? La que cayó entre espinos también es decepcionante, ¿no? Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados, no llevan fruto. Hay otros que resultan ser discípulos distraídos, ¿no? De nuevo hay una respuesta inusual, entusiastas, se entusiasman, pero a diferencia de aquellos que han hecho una profesión superficial, estos parecen renegar de su compromiso cristiano. Ellos retienen cierta identidad cristiana, no caen en ese sentido, pero con el pasar del tiempo Cristo se va haciendo menos y menos significante en sus vidas. Hay otros que perseveran más, pero curiosamente con el tiempo también se van enfriando. Todos pasamos por tiempos, ¿no? Y por momentos de enfriamiento, ¿no? ¿Vale? No estamos siempre arriba y bullendo y llenos de gozo y con un compromiso 100%. Pasamos por diferentes momentos, ¿no? Porque la clave de la vida cristiana es perseverar y es seguir corriendo. Unas veces corres más rápido, otras corres más lento, otras tienes que pararte un ratito y levantarte de nuevo, ¿no? Unas veces te pasan otros, otras veces pasas tú a otros, ¿no? Aunque corremos todos juntos, pero la cuestión es perseverar. Entonces es una mala señal si van pasando los años, si vamos agotándonos, si vamos, ¿no? Tenemos que renovarnos, necesitamos renovarnos, ¿no? Que es lo que no le pasa a eso, ¿no? Pero oyendo se dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se denominan a sí mismos como cristianos, pero es el hábito de alguien que asiste a la iglesia, pero carece de una fe vital y personal. Y esto es lo que tenemos que animarnos siempre. Es fácil caer en la religiosidad. Es fácil estar en una iglesia, en la nuestra, y hay muchas ideas que son muy nominales. ¿Por qué? Ya falta vitalidad, falta la vida, la vitalidad del espíritu, porque necesitamos una renovación constante, ¿verdad?
No vaya a ser que los afanes de la vida, las riquezas de este mundo, lo que este mundo nos ofrece, vayan ahogándonos poco a poco, ¿verdad? Bueno, lo que necesitamos es una experiencia duradera, una experiencia duradera. Otra parte cayó en buena tierra, nació, llevó fruto a 100 por 1, Lucas 8:8. La semilla de la palabra de Dios es la única forma de hacer crecer el reino, hermanos. Es el alimentarnos de la palabra, es el escuchar la palabra, es el exhortarnos con la palabra, es que la palabra abunde en nuestros corazones. Es el escuchar la palabra. Y muchas veces le digo a la gente de la iglesia, mira, la iglesia es importante porque escuchamos la palabra una y otra vez. Y nos animamos, y nos confrontamos, y ¿verdad? Nos alimentamos de la palabra. Y esa es la clave, no hay otra clave, no hay otra forma, ¿verdad? Es a través de la palabra de Dios. Nos dice que a pesar de los frustrantes y esfuerzos vanos, Jesús nos asegura que el sembrador tendrá una espléndida cosecha al final del día. Y mira, os puedo asegurar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto habréis sufrido aquí? ¿Cuánto habéis trabajado aquí? ¿Cuánto habéis llorado aquí? ¿Cuántas veces os habéis alegrado aquí cuando alguien ha conocido al Señor y ha sido bautizado, ¿no? Este es el trabajo de las iglesias, de cada uno de nosotros, de los miembros también de las iglesias, ¿no? ¿Verdad? Hay siempre una cosecha que esperar. Esta parábola, a pesar de estas circunstancias que desaniman, los que caen en el camino, los que son ahogados, ¿verdad? Hay una nota de optimismo. Y el optimismo es que siempre habrá cosecha. Esta semilla siempre caerá en algunos corazones que darán fruto. ¡Qué maravilla! ¿No? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Tenemos que seguir. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Algunos cristianos piensan en el cristianismo como si fuese un seguro de vida. Decirte por Jesús, ahora dicen, si lo haces y nunca dudas, por medio de esta decisión tendrás garantizada tu admisión en el cielo de forma total y irrevocable. Bueno, la clave aquí es la perseverancia. Es la perseverancia, hermanos. Nosotros somos reformados en Almuñécar, no es nada ni mejor ni peor ni nada, ¿no? Simplemente es la doctrina que tenemos. Entonces creemos en esta doctrina que es maravillosa para mí, la perseverancia de los santos, ¿no? Es decir, los creyentes perseveran. Nada ni nadie les podrá arrebatar. Nada, ni nadie nos podrá arrebatar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni siquiera nuestro pecado, ni siquiera nuestra incredulidad. Si eres del Señor, perseveras hasta el fin, ¿vale? Pero la gente me decía en la iglesia, bueno, ¿y cómo sabes tú si eres escogido? Pues te lo digo sencillamente, si perseveras. Si perseveras. No siempre igual, no siempre lleno de gozo, no siempre lleno de fe, a veces y a trancas y a barrancas, a veces en debilidad, a veces con muchas lágrimas y con mucha frustración, pero caminando sin tirar la toalla, ¿verdad? Y esto es lo que produce esta semilla produce fruto cuando cae en un buen corazón. Hermanos, quiero animaros, no sé si alguno de vosotros o si todos nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? De que esa semilla haya sido sembrada en nuestro corazón. Si todos los que estamos aquí, si todos vosotros, ¿no? Habéis recibido esta semilla implantada en vuestro corazón, seguro, de cierto, que dará fruto y está dando fruto en nuestras vidas. Ese fruto no es solo para nosotros, tenemos que compartirlo. La iglesia es el lugar donde compartir con otros. Si en esta mañana puedes decir, el Señor me ha amado y me ha perdonado, me siento seguro en sus brazos, no tengo temor al futuro, no tengo miedo ni siquiera a la muerte. Puedo tener miedo al sufrimiento, pero no tengo miedo, ¿verdad? Porque sé que el Señor estará conmigo, está conmigo hasta el fin. Si tienes esta fe, es una fe que tienes que compartir. Si quieres pensar en el reino de Dios es algo imparable. Nadie lo va a frustrar. Nadie va a frustrar los planes de Dios. El Señor vuelve y volverá, ¿verdad? Tenemos que plantar y seguir plantando la semilla de la palabra en los corazones de los que nos rodean. Me alegro mucho de estar con vosotros. Espero que esta iglesia siga plantando esa semilla, que veáis muchas nuevas caras, nuevas familias entre vosotros,
por obra de esta semilla que es plantada en los corazones de los hombres. Y es lo mismo que espero para mí. A pesar de las decepciones, a pesar de las frustraciones, a pesar de nuestras lágrimas, esta siembra tiene una cosecha asegurada. Hay fruto al final. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú sigues sembrando y confía en el poder de Dios. Y veremos y veréis como muchos quizá se irán, pero otros muchos se quedarán y conocerán al Señor. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga la siembra de su palabra en nuestros corazones y los corazones de los que nos rodean. Amén.